Bueno, buenos días. Vamos entonces a dar inicio a la actividad de hoy. Hoy vamos a hablar sobre alimentación en el embarazo o en la gestancia. Mi nombre es Gloria Martínez, soy nutricionista y arranquemos entonces con el tema. Bueno, entonces el embarazo es uno de los momentos de la vida en los que a veces influyen una cantidad tiene una cantidad de interacción de múltiples factores para poder como funcionar y generar los cambios que se necesitan en el cuerpo. Dentro de estos factores hay muchos factores como genéticos, están los factores metabólicos, el estado nutricional materno que juega un papel muy importante y los componentes como sociales y culturales de cada una de estas mujeres que planea quedar en embarazo o que ya está en el embarazo. Esa mujer gestante, entonces, a partir de ese cambio que va a generar su organismo, tiene que cubrir una cantidad de necesidades nutricionales, tanto la de ella como la de su bebé, satisfacer como esas exigencias para ese óptimo crecimiento fetal, preparar al organismo para el parto y promover una futura lactancia. Cuando hablamos de embarazo y el estado nutricional materno, muchas de nuestras mujeres a veces ni siquiera planean pues como el embarazo, sino que quedan embarazadas y ya después de la noticia, de darse cuenta del embarazo, es que empiezan a pensar en su parte nutricional. Pero casi toda la literatura que uno encuentra que ese embarazo está muy ligado al estado nutricional materno. Entonces, hay mucha literatura que encontramos que las mujeres cuando arrancan con un bajo peso tienen muchos más riesgos de tener problemas dentro de su metabolismo de fertilidad, pueden tener muchas más amenorreas y afecte su crecimiento. Dentro de la literatura hemos encontrado también que los bebés que son menores de 2.500 gramos, los bebés que son prematuros, tienen una tasa de mortalidad más alta en un 30% que los bebés que tienen un peso normal. En esta literatura que revisé y todo, se establece también que si esa mujer tuviera la oportunidad de prepararse desde antes del embarazo, planearlo, mejorar su componente nutricional, mejorar su peso, mejorar la calidad de la alimentación, se podría modificar esta mortalidad. Entonces, también cuando hablamos de malnutrición, a veces solamente pensamos como en la parte del bajo peso o de la desnutrición materna, pero también existe la malnutrición por exceso. Y esa malnutrición por exceso es el sobrepeso y la obesidad, que también genera muchas enfermedades y muchas patologías en el embarazo, ¿no? Entonces, ese sobrepeso, la obesidad, nos puede generar hipertensión, esa hipertensión nos puede generar preeclampsia, puede generar también una mortalidad materna, puede generar unos partos pretérmino, nos lleva a la diabetes, que es el diario de nosotros aquí en la clínica, las mujeres obesas o con sobrepeso con diabetes gestacional, y eso también a veces incrementa la ganancia de peso, incrementa la retención de peso después del embarazo en esa mujer lactante, favoreciendo enfermedades crónicas, porque hay muchas de nuestras embarazadas con obesidades, incluso obesidades mórbidas, que quedan con enfermedades crónicas, con hipertensión, con diabetes, más la misma obesidad. Todo esto genera entonces una cantidad em, de riesgos para el bebé y de riesgos en esa madre gestante, lactante o en esa mujer que va a quedar, que queda después del embarazo, ¿cierto? Esta parte de la alimentación de la gestante es fácil de modificar, pero curiosamente es lo más difícil de lograr a veces que la misma mujer modifique. No sé si será por la parte cultural también que todavía estamos manejando que la mujer debe comer por dos y debe alimentar a dos, o también últimamente he visto mucho dentro de las pacientes que es una época en la que a veces la mujer como que se relaja tanto con la alimentación que
come todo lo que no ha podido consumir o lo que se ha controlado de consumir en otro momento de su vida. Entonces, aunque mejora un poquito la calidad, pero no controla mucho las porciones. Entonces, ese estado nutricional sería muy interesante de modificarlo y en teoría se debería trabajar desde previo al embarazo, planear el embarazo, planear mi alimentación, cuidar mi cuerpo, manejarlo y cuidarlo durante el embarazo. Y esta es yo diría que es una de las etapas más susceptibles de modificar porque la mujer es mucho más accesible a los cambios y es mucho más juiciosa con esa adecuación del embarazo. El problema es que la mujer no está planeando su embarazo, sino que está llegando al embarazo ya eh, sin planeación. Entonces, pero es una de las partes en las que se pudiera trabajar más y en la que por reglamentación que ahorita vamos a ver se debería trabajar, pero que no se cumple pues como esta planificación y esta reglamentación para hacer una modificación adecuada pregestacional y gestacional. Entonces diríamos que es una nutrición saludable, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, entonces comer diría yo que es uno de los mejores placeres de la vida, pero ¿qué es saludable y qué no es saludable, ¿cierto? En términos de esa gestante preconcepcional, yo diría que esas iniciativas deberían empezar desde antes para que formar ese cambio y tratar de cambiar ese comportamiento alimentario para que ese recién nacido tenga ese embarazo tenga un buen término con un recién nacido sano. ¿Cómo obtengo ese peso? Digamos que la alimentación tiene varias cosas y es que debe ser adecuada, debe ser con una calidad, con una cantidad adecuada en nutrientes y tiene que ajustarse a lo cultural, ¿cierto? A los gustos alimentarios y al momento en el que vivimos, las etapas también como de nuestros de nuestros, eh, de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo obtengo ese peso? Tratando de equilibrar como todas estas cantidades de cosas que podemos obtener de la alimentación, que muy pocas veces en otras etapas de la vida como que pensamos en todas estas cosas juntas, en que sea una cantidad, que sea buena, que sea variada y que me guste. Cuando nosotros empezamos cuando empezamos con la alimentación y como nutricionistas empezamos a pensar en que vamos a calcular una dieta y que vamos a organizar como esa dieta, pensamos en los macronutrientes, ¿cierto? Necesidades nutricionales. En el embarazo hacemos lo mismo, pensamos en cuánto vamos a poner de energía, de proteínas, de carbohidratos, todos estos nutrientes, las vitaminas y esas cosas, y somos a veces como mucho más juiciosas y más estrictas en lo que se debe consumir y en las cantidades. El embarazo siempre lo hemos dividido en los 3 trimestres, entonces en el primer trimestre, en cuanto a energía, que vamos a hablar de estos macronutrientes, siempre en el primer trimestre la cantidad de energía que se necesita realmente es muy poca, entonces podemos trabajar con una cantidad de calorías normal eh, durante el primer trimestre de embarazo. En el segundo trimestre empezaríamos a subir entre 100 a 300 calorías para suplementarlas sobre el requerimiento energético basal. Ese basal lo trabajamos como las tasas metabólicas basales más unos factores de actividad física, la edad gestacional de la paciente y sobre esa tasa metabólica basal cubrimos estas 300 kilocalorías o 200 adicionales según el trimestre. Ahorita más adelante les muestro una tablita como que habla un poquito más de esas cantidades. Entonces, ¿eso cómo lo cubrimos? Lo tratamos de cubrir con una alimentación equilibrada, aumentando alimentos que nos ayuden a cubrir estas necesidades nutricionales. Con relación a las proteínas, es curioso, eh, pero últimamente la alimentación ha dado un vuelco en el que casi toda la gente está usando mucho más cantidad de proteínas, ¿cierto? En el embarazo uno diría, bueno, necesitamos más proteínas porque tenemos un ser en formación, hay que generar una cantidad de tejidos y de órganos, entonces necesitamos una cantidad más elevada de proteínas. Realmente
el requerimiento es entre 1 a 1,5 gramos de kilogramo de peso por día. Lo que se hace es que la proteína se trabaja de un alto valor biológico, que son proteínas que se absorben muy rápidamente y se emplean para formar más rápidamente órganos y hacer recambios celulares y multiplicación celular. Entonces, estas proteínas son súper importantes y son las proteínas que vienen como de origen animal, la leche, la carne, a pesar de que entran también como las legumbres, frijoles, lentejas, alberjas y los cereales completos, son mucho más fácil de absorber las proteínas de alto valor biológico de origen animal. Aquí las dietas cetogénicas, que son dietas que tienen casi más de 2 o 3 gramos de proteína por kilogramo de peso en el día, a veces no son tan funcionales ni son tan buenas en el caso de las mujeres en embarazo. Con los glúcidos y los lípidos, que los agrupé aquí, porque resulta que como estamos haciendo más dietas más cetogénicas, entonces ya los glúcidos son como satanizados, entonces no hay que comer carbohidratos, no hay que comer harinas, hay que quitarlas del todo, entonces, pero resulta que en el embarazo debe haber un equilibrio y cada uno de estos glúcidos y estos lípidos me dan un aporte para que esas proteínas, un aporte energético y me equilibra ese balance para que se pueda la proteína dedicar a generar masa muscular y a generar esa reproducción de células para generar órganos. Entonces es muy importante porque si yo tengo un muy buen aporte de proteína, pero no tiene un respaldo de estos carbohidratos y de estos lípidos, esa proteína no se puede dedicar a generar toda esta cantidad de cambios y a generar este nuevo ser que está en gestación. Entonces hay que buscar es un equilibrio entre los panes, los cereales, las proteínas para poder obtener una, una, una adecuada alimentación. Con esto de las vitaminas voy a hacerles como un recorderis de estas vitaminas, de la función y de la fuente así rápidamente, que también la tenemos, a veces no lo cumplimos en realidad. Y muchas de estas cosas a veces se dan es porque la paciente no tiene como acceso a toda esta cantidad de nutrientes. Entonces, dentro de las vitaminas importantes estamos como hablando de la vitamina A, vamos a hablar de la vitamina A, la vitamina C. Esa vitamina A tiene una función muy importante y es que tiene que ver con las células que van a formar nuestros ojos, que nos ayudan como con la visión, el crecimiento y el desarrollo óseo, con la reproducción y algunos procesos inmunológicos que son muy importantes para el bebé. Y en realidad tiene unas fuentes muy fáciles y accesibles, ¿cierto? Zanahorias, espinacas, el melón, el brócoli, algunas frutas como duraznos, pero también el requerimiento no es un requerimiento tan alto ni tan difícil de conseguir. Entonces, el requerimiento son 800 unidades internacionales en el día. La vitamina C, si bien es de las que más suplementamos y las mujeres más suplementamos por el antienvejecimiento y como antioxidante, a veces en el embarazo no se alcanzan a cubrir estas requerimientos. Están en unas frutas muy accesibles, diría yo, y está como en el melón, en el coliflor, en los mangos, en el kiwi, en la naranja, en la guayaba. Aquí curiosamente casi siempre hablamos de vitamina C y nos ponen una naranja, un limón, pero tiene mucho más cantidad de vitamina C la guayaba. Y son 70 miligramos por día lo que debemos cubrir de esa vitamina C. La vitamina D tiene que existir y la forma activa es la vitamina D3. Esta favorece la absorción como de calcio y de fósforo y en algunos procesos inmunológicos y en algunos procesos también como de reproducción de células. Se encuentra como fuente en el aceite de hígado de bacalao, que es la famosa emulsión de Scott, que cuando uno se pone a analizar quiénes cumplen más todo el requerimiento y cuál es más fácil de absorber, esta sería la forma más fácil de usarla, ¿cierto? Muchos de nosotros tenemos algunos traumas con esa emulsión de Scott cuando éramos niños, pero es una forma muy accesible de encontrarla. La encontramos también en mantequilla, en el hígado de res, en las yemas de huevo y en la leche.
son 15 miligramos de requerimiento por día y también aquí esto se les está recomendando mucho a los usuarios, a la población en general, diría yo, que también tomáramos unos poquitos de sol, porque ese sol ayuda a que esa vitamina D se convierta en D3 para poder que sea la mejor forma de absorción. La vitamina E tiene una función que previene como enfermedades mamarias y trastornos menstruales. Está dentro de la leche, el aguacate, las pastas, algunas frutas y algunas verduras y el requerimiento son 12 miligramos por día. La vitamina K, sabemos que tiene una función de coagulación, está mucho en las hojas verdes, entonces en las acelgas, en las espinacas, en las lechugas, casi todas las frutas también tienen una cantidad adecuada y los cereales y la leche también tienen ese aporte de vitamina K. Son 65 miligramos por día. El ácido fólico, de pronto en el embarazo, es el que más hemos hablado y el que más atención le prestamos porque se descubrió que tiene un efecto de prevención en los defectos en el crecimiento o en el desarrollo del feto en el sistema nervioso central. Entonces, este ácido fólico sí le hemos puesto mucho más atención, incluso cuando la mujer empieza a hacer su embarazo o está planeando el embarazo, se recomienda este uso de ácido fólico pregestacional y durante la gestación. Las fuentes son muy sencillas, están brócoli, acelgas, espinacas, el hígado, las carnes magras, los frijoles, la papa, el plátano y algunos cereales. Son 400 miligramos por día que se deben cubrir de este ácido fólico. El calcio, vamos a empezar a hablar aquí como de algunos minerales importantes. El calcio, entonces, tiene como una función de construcción y mantenimiento de los huesos y de los dientes, y las fuentes principales son la leche y los derivados, brócoli, cícoli y las coles, las sardinas, las espinacas y los frijoles de soya. Con el calcio es muy importante y voy a hacer aquí como una anotación muy importante, y es que el calcio de la leche, ¿cierto? De la leche y de los derivados lácteos se absorbe mucho más fácil que el calcio que se encuentran en las otras bebidas que ahora por moda estamos reemplazando por la leche. Entonces las bebidas de soya, las bebidas de almendras, no, a pesar de que en la composición nutricional se ve una cantidad muy grande de aporte de calcio, este calcio no es tan biodisponible como el calcio que viene de la leche o de los derivados de origen animal. Entonces no es lo mismo el calcio que te vas a tomar en un vaso de bebida de almendras que en la leche, porque muchas de nuestras embarazadas están llegando y no están consumiendo ningún tipo de lácteos, sino cambiando por este tipo de bebidas que realmente no aportan esa cantidad de calcio. Este calcio es como el ácido fólico, que dentro del embarazo somos mucho más juiciosos y más cuidadosos en manejar este requerimiento y en cubrirlo. El requerimiento está en 1200 miligramos por día y es necesario para la mineralización ósea de este feto y para el mantenimiento pues, de esa masa ósea también de la materna. El hierro entonces tiene como función importante el transporte de oxígeno y nos ayuda a sacar el CO2 de nuestro organismo, y la hematopoiesis que también hace parte como de ese proceso. Las fuentes de este hierro entonces son proteínas, hígado, vísceras, carne de res, pescado, frijol, legumbres, algunas verduras, cierto, huevos y algunos cereales. Dentro del requerimiento son entre 30 y 60 miligramos por día, y en el embarazo se hace una suplementación para evitar déficit de hierro en el embarazo. Em, Se hace como alguna recomendación y a veces se nos olvida decirle a la madre que no se debe tomar, el hierro no se debe tomar en conjunto con el calcio, no se debe tomar con leche, no se debe tomar con café, porque la cafeína también inhibe la absorción de este mineral. Entonces es importante como explicarle esto a las gestantes, porque casi siempre se toman todas las pastillas juntas. Entonces se consumen el hierro, el calcio y el ácido fólico en el mismo momento. El fósforo tiene una función importante, y es que nos ayuda como debemos tener una cantidad mínima
de fósforo. El requerimiento son 1.200 miligramos por día, pero nos ayuda mucho con los calambres, que es una de las cosas que más nos puede pasar en el embarazo. Se encuentra en las carnes magras, en el pollo, en el pescado, en los cereales, en los huevos, en la leche, los derivados y en las leguminosas. O sea, tiene unas fuentes muy amplias para poder cumplir el requerimiento, que realmente es muy poquito y que realmente es una deficiencia muy rara que encontramos en toda la población en general. Con el zinc es una de las cosas importantes que participa en muchísimas de las funciones inmunológicas, y tiene que ver con la transcripción genética y con la calidad de los huesos. Entonces tiene unos procesos como muy críticos ahí y a veces no le ponemos como mucha atención y es muy fácil de cubrir porque son apenas 15 miligramos por día. Se encuentra, mire que también en muchas cosas es amplio y fácil de consumir estos 15 miligramos. Tenemos en la carne, en las carnes, en la res, en el pollo, en el cerdo, en algunos cereales integrales, en la leche, en las verduras de hojas verdes, en los frijoles y en las nueces, sobre todo en las nueces, no tanto en las almendras, pero sí en las nueces. Entonces es una forma como de evitar desequilibrios y nos ayuda también como esa maduración como genética dentro de todo el proceso de formación de nuestro bebé. Cuando pensamos en general que es una alimentación saludable, ¿cierto? Porque nosotras somos más como del detalle y de pensar en toda esa cantidad de miligramos, gramos, microgramos y todo de nutrientes para poder adecuar esa alimentación saludable, pero en general de la población piensa es, bueno, que pues para mí lo que me interesa es pásemelo a términos que es más fácil de que me contiene una alimentación saludable, ¿cierto? Entonces la alimentación saludable debe tener unas pautas y debe tener un bajo consumo de azúcares y de alimentos procesados y últimamente, no sé si se han dado cuenta, pero en las etiquetas de lo que compramos cuando vamos al supermercado, ya en Colombia hay una legislación que me hace poner unos sellos. Esos sellitos me dicen entonces que tienen alto consumo de grasa, que son ricos en grasa, que son ricos en sodio, que son ricos en azúcares procesados y también. Entonces esto no, es una forma como de marcar esa alimentación. Entonces cuando uno va a mercar y empieza a mirar, ¿cierto? Dice, ay, ¿cómo así? Yo me echaba estas galletas, pero pensé que eran sanas y resulta que tienen un alto contenido de azúcar y de grasa saturada. Entonces es una forma de empezar a mirar cuando vamos a mercar y empezar a elegir alimentos que no tengan tantos sellos, por decir algo así, porque a veces en un solo paquete hay hasta 3 y 4 sellos. Entonces, hay que bajar el consumo de azúcares, de carbohidratos simples, azúcar, panela, miel de abejas, ¿cierto? Y cambiarlos por otro tipo de carbohidratos. Pero esas sellitos están interesantes para que seamos como, y por eso tienen un tamaño ahí para que tengamos como una alerta y nuestro cerebro pueda generar y empezar a reducir estos consumos de nutrientes. Hay que pensar en un alto consumo de frutas y de verduras, ¿cierto? Cereales integrales por su gran contenido de fibra, entonces pensar en arroz, en frijoles, en lentejas, en garbanzos, en ampliar como esa forma de consumo y de preparaciones para poder cubrir como esta parte de la alimentación. ¿Cierto? Y esa alimentación saludable es importante como dar como esa variedad para cubrir todo toda esta cantidad de nutrientes importantes y necesarios que son acordes para el ciclo de vida en el que estamos nosotros como mujeres y en el ciclo de vida que está empezando para ese bebé. Voy a hacer como unos consejitos pequeñitos y al final les voy a hablar como de las pautas, como de qué qué cadena la legislación colombiana con esta parte de nutrición en la gestante. Hay algunas pautas sencillas que yo puedo realizar en el embarazo y es que no debo hacer comidas muy grandes, sino que debo realizar comidas corticas, entre 4 o 5 comidas en el día, con unas porciones moderadas. Tengo que empezar a medir lo que consumo y en esto hay muchas formas de hacerlo, que a veces les enseñamos a la mamá que divida el plato en 4 y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene una iniciativa que se llama Mi Plato Saludable y ahí puede uno empezar a mirar entonces si los dos de esas cuartas partes las puedo trabajar en verduras, una en la carne, otra en los carbohidratos y empezar a manejar para que la población lo pueda manejar de una forma visual y se pueda llevar a cabo como esta control de porciones moderadas.
Se debe aumentar el consumo de frutas y verduras, y aquí en estas frutas y verduras es importante como mirar en la variedad, ¿cierto? Usualmente en la población antioqueña, o yo diría que en la población colombiana, las verduras que compramos en el mercado siempre son las mismas. Entonces la idea es como invitar a la mamá a que pruebe otra cantidad de verduras distintas, que pruebe acelgas, que pruebe varios tipos de lechuga, que pruebe coles, que pruebe otro tipo de granos y que pruebe frutas distintas que tenemos de acceso aquí en Antioquia. Por ejemplo, estamos cultivando gulupas que parecen maracuyás, estamos con cultivos de fresas, con cultivos de arándanos, de frambuesas, todas esas cosas que se pueden manejar y que a veces encontramos que pueden dar una variedad muy importante y que podrían cubrir toda la cantidad de nutrientes que les estoy diciendo ahora. En el embarazo también a veces he encontrado muchas de las pacientes que se dedican y solo comen pescado. Entonces solo comen salmón, solo comen pescados blancos, solo pescado y pollo, carnes blancas. Necesitamos una combinación y esa combinación debe existir entre las carnes rojas y las carnes blancas. El pescado se recomienda solamente entre 3 a 4 veces por semana y es una muy buena fuente de omega 3 y de omega 6. Beber agua, y ya gracias a Dios pues ya todos hemos cambiado este hábito porque no tomábamos agua, entonces ya la moda es andar con el termito. La idea es cumplir entre 2.5 litros de agua, que son entre 8 a 10 vasos de agua en el día. Consumir con moderación los fritos, así como los alimentos ricos en grasa y en azúcar. Mire que es consumir con moderación y no eliminar del todo, ¿cierto? Moderar el consumo de sal, no sin sal, porque también pues una alimentación sin sal honestamente es muy difícil de llevar, cambia el consumo y no hace agradable el consumo de los alimentos, y de llevar un estilo de vida general, digamos, saludable, y dentro de ese saludable establecer pautas de ejercicio, ¿cierto? Es importante que la mujer en embarazo siga con su actividad física si la traía desde antes, baje de pronto un poquito la intensidad, pero el embarazo no es una enfermedad que no pueda hacer ejercicio. ¿Mm? Hay que empezar a estimular que caminen, que hagan yoga, que puedan hacer su actividad física normal. Mm, Algunas precauciones, ¿cierto? Y es importante aquí porque últimamente hemos tenido pues unos casos con enfermedades diarreicas y con algunas contaminaciones con salmonela, porque dentro de las comidas no puede ser que en la casa o puede ser que en la calle no haya un adecuado control como de estos, y por eso hago como estas precauciones con algunos alimentos, ¿cierto? El lavado de las frutas y de las verduras, que se debe hacer muy riguroso y que se debe tener en cuenta para antes de hacer un consumo de alimentos. Aquí les puse una forma fácil como de limpiar esas frutas y esas verduras, aunque en el comercio hay muchas cosas para limpiarlo, pero esto es una forma muy fácil de hacerlo. 1 litro de agua potable con 4 goticas de hipoclorito de sodio, que es el límpido que viene al 13%, y lo puedo sumergir en más o menos unos 10 minuticos para las frutas y las verduras. Una cocción adecuada de las carnes, ¿cierto? Es más o menos unos 70 grados centígrados. Aquí se me desconfiguró. Cambiar y que cambie el color del centro. No es muy recomendable entonces en las embarazadas las carnes, pues como que estén, que tú las abras, las carnes crudas, o que las carnes que uno las abre que estén azules, que estén sangrando, ¿cierto? Las comidas y las sobras, ¿cierto? Que no deben comerse frías, sino que deben recalentarse a unos 70, entre 70 y 76 grados centígrados, que es una muy buena temperatura para evitar como proliferaciones bacterianas. Leer detalladamente las etiquetas de advertencia, leerse muy bien las fechas de vencimiento, que usualmente en embarazo o no estando en embarazo no lo hacemos, sino que compramos los alimentos y nunca nos fijamos en la fecha de vencimiento. Y hay unas cosas de consumo de cafeína que lo podemos hacer moderadamente, que ya los vamos a mirar, ¿cierto? Entonces, hay muchas preguntas en esto de la alimentación y saqué como las más comunes que uno encuentra en consulta, y son estas dudas. ¿Puedo comer pescado crudo? ¿Puedo comer sushi? Ay, aquí me disculpo por ese horror de ortografía.
Puedo tomar café, puedo comer ensaladas crudas, puedo tomar bebidas con alcohol y puedo comer carnes frías. Vamos a despejarla rápidamente. Con el pescado, la FDA tiene una recomendación muy importante y es que el pescado pues es una fuente muy buena de proteína, ¿cierto? Una muy buena fuente de omega 3 y omega 6 y es una proteína de alto valor biológico. Entonces ya le dije, el pescado se debe consumir 3 a 4 veces por semana entre 240 y 360 gramos. La porción normal de un pescado puede ser una porción normal de 100 gramos. ¿Cierto? Entonces es importante pues como este consumo. Con el pescado hay una cosa importante y es que hay muchos pescados que la FDA habla sobre el consumo de mercurio, ¿cierto? Y hace una alerta sobre este consumo de pescados crudos. No se deben comer ni mariscos crudos, ni sushi, que tiene su pescado crudo, el sashimi, que también son pescados crudos, ostras, almejas, mejillones y ostrones, y hace una alerta específica sobre este blanquillo que proveniente del Golfo de México y no consumir tiburón ni pez espada, ni caballa. Entonces, dentro de esos pescados bajos en mercurio tendríamos como el salmón, los camarones, el atún, la tilapia, el bagre, la trucha, y el límite de este atún también sería más o menos entre unas 6 oncitas, que serían más o menos entre 100 y 180 gramos de consumo de proteína. Estos pescados son una fuente muy importante de omega 3 y omega 6. En el embarazo es importante el DHA. Entonces, tendríamos una recomendación de 300 miligramos por día de EPA y DHA, dentro de los cuales 200 de esos deberían ser DHA. Entonces, les puse aquí estos que son los comunes que uno encuentra aquí en Medellín para poder usar y cubrir este requerimiento, que es muy importante. Entonces tenemos camarón, los camarones me dan 15 miligramos de DHA, la trucha me da 520, el salmón me da 727 miligramos de ese DHA, la corvina 556 y la tilapia 130. Entonces si yo me como una porcioncita o como 2 o 3 porciones de cualquiera de estos, podría llegar a cubrir esos 300 miligramos de la recomendación de esos ácidos grasos, de omega 3 y omega 6, que tienen que ver mucho con la función y con el desarrollo cerebral de nuestros bebés. Las carnes de res y de pollo, estos son muy importantes también cuando en el momento de comprarlas, mirar que estén frescas, que sean sitios seguros, que tengan una buena cadena de frío, que la conservación, que si yo voy a comprar una carne esté firme y no se desbarate, que esa conservación sea adecuada. Y lo otro importante es que tenga una muy buena cocción, que no sean carnes crudas. Son muy buenas fuentes de proteínas, hay mucha variedad y alternativa, gracias a Dios, pues en la zona, pero se debe trabajar con estas muy buenas cocciones. El uso de las carnes frías, yo pienso que las carnes frías se pueden usar, tenemos muy buenas marcas, sobre todo de pavo, de pollo, de cerdo, que se pueden manejar, y es importante que nos fijemos en las fechas de vencimiento y en cómo vienen de empacadas y cómo las vamos a trabajar. Aquí es muy importante también, y les he hablado de las comidas recalentadas, entonces es importante también esa cadena de frío en las carnes. Yo podría cocinar congelado, pero lo importante es cómo cocinar y no tratar de descongelar y volver a recongelar. O sea, si yo ya descongelé, no volver a congelar, tratar de consumir los alimentos lo más pronto posible. Con la cafeína, entonces la recomendación son 200 miligramos de cafeína, que se van a trabajar en el día y se pueden obtener en cualquiera de estas bebidas. Un cafecito normal de 180, como el que compramos en la maquinita, tiene 100 miligramos de cafeína. Esa taza de café descafeinado de 180 apenas tiene 2 miligramos de cafeína. El capuchino de 190 o de 200 mililitros tiene 73 miligramos de cafeína. La Coca-Cola, a los que somos Coca-Cola dependientes, una Coca-Cola normal de 330 mililitros tiene 41 miligramos de cafeína. La Coca-Cola Light de ese mismo volumen tiene 41 miligramos de cafeína. La Pepsi tiene un poquito menos. Eso me llamó la atención haciendo la comparación: 35 miligramos en una Pepsi normal, y la Pepsi Light tiene 33 miligramos de cafeína.
la taza de té, porque no solamente son estimulantes la cafeína, sino está también la cafeína, la teína y la teobromina, ¿cierto? Que son, también están presentes en los tés negros y en el chocolate también. Entonces son estimulantes, pero se pueden usar en el embarazo en estas cantidades. Por eso se las puse aquí. Una barrita de chocolate negro del 60%, tiene 40 miligramos y... y 194 miligramos de teobromina, que son estimulantes. Y enlatado el atún. El atún sí se puede usar enlatado. La recomendación es que el atún sea enlatado en agua, ¿cierto? Y se puede trabajar más o menos unas 6 oncitas de atún dentro de las latas. Hay unas laticas, la lata de atún viene por 200 gramos, pero hay unas laticas de atún que vienen de individuales que se puede trabajar. Buscar, por favor, que sea atún en lomitos y no atún rallado, porque el atún rallado a veces no es atún, sino es cualquier otro tipo de pescado que va rallado. Entonces hay que buscar que sea atún en los lomitos de atún. Bueno, ya volviendo como a la normatividad colombiana, resulta que la normatividad colombiana, para todos es conocido las famosas rutas de atención integral materno-perinatal, las famosas RIAS, están en esta resolución 3280 y del 2018, y en esa resolución establece una ruta de atención para toda esta población gestante. Para toda esa población gestante, entonces establece que desde el inicio en el que yo como mujer, Gloria Martínez, pensara en embarazarme, debería ir a unas consultas preconcepcionales, evaluar cómo está mi cuerpo para enfrentar ese cambio metabólico drástico del embarazo, tener todos los cuidados y hacerme consciente de ese cuidado pregestacional y gestacional para tener un embarazo sano. Entonces, estas RIAs están diseñadas para eso, aunque cuando uno se sienta a leer, uno dice, bueno, está muy bien diseñada, está muy bien pensada, no la cumplimos al 100%, pero sería interesante que pudiéramos llegar a cumplirla para poder tener un buen desarrollo de ese embarazo. Dentro de ese embarazo aparecemos nosotros allá dentro de la valoración nutricional y se establece que haya una consulta preconcepcional y durante en la gestación consultas nutricionales y evaluación del estado nutricional en esa parte para poder de ahí derivar algunas actividades para controlar esta parte nutricional y hacer que el embarazo llegue a un feliz término y el bebé también nazca muy sano y con unas cosas, con un peso muy adecuado. Dentro de ese parte del embarazo y de esa valoración del estado nutricional, nosotras debemos hacer, y la norma lo dice, debemos hacer un interrogatorio, debemos hacer un cálculo del índice del peso pregestacional, perdón, hacer un cálculo de ese índice de masa corporal, establecer unas pautas de evaluación que ya les voy a mostrar cómo lo hacemos, calcular y hacer con ese índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado, a mirar cómo va creciendo en el patrón de Atalá, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos esa clasificación que estoy viendo yo con ustedes y el llamado de atención que les voy a hacer aquí es que el índice de masa pregestacional es el que se clasifica con esta clasificación de la OMS, o sea, en el que tengo aquí, que es un bajo peso, el peso normal, un sobrepeso y las obesidades grado 1, 2 y 3. En el embarazo no hay clasificación de estas obesidades, ¿cierto? En el embarazo nosotros clasificamos y lo clasificamos con esta escala de Atalad que está funcionando desde el 2005 y en el 2015, en realidad está desde el 1997, pero aquí en Colombia hasta el 2015 empezamos a trabajar sobre ella y se metió como una forma de adecuada de clasificación y de manejo del peso en el embarazo. Entonces, en esta clasificación de Atalad, ¿cierto? Que ya les voy a mostrar la grafiquita, lo trabajamos como índice de masa corporal contra edad gestacional. Y sobre eso vamos mirando. Entonces no hay clasificaciones de obesidad grado 1, grado 2, sino obesidad. Entonces establecemos un bajo peso, que se llama en la gráfica bajo peso o enflaquecido, ¿cierto? Un normal, un sobrepeso y una obesidad.
En estos índices de masa corporal, entonces, el menos de 20 sería un bajo peso, entre 20 y 25 sería un peso normal, el sobrepeso entre 25 a 29 y mayor de 30, una obesidad. Aquí a veces sí en las historias clínicas, y yo también clasifico porque tenemos pacientes con índice de masas corporales de 40, 45 y el más alto que he tenido ha sido de 55, entonces eso sí ya las por encima de 40 las clasificamos como una obesidad mórbida. Con esta clasificación pregestacional, yo tengo que hacer y planear una ganancia de peso durante todo ese embarazo. Entonces, con esa ganancia, yo digo, bueno, las de bajo peso me tienen que ganar durante todo el embarazo, más o menos entre 12 y 18 kilogramos. En las de peso normal, entre 10 a 13. Uno casi siempre trabaja como entre 9 y 12, ¿cierto? El sobrepeso entre 7 y 10 y la obesidad entre 6 y 7 kilogramos. Entonces, esta es la clasificación. En la Universidad de Antioquia también que hay mucha publicación y hay un grupo especializado que se dedicó pues como a trabajar esta parte de la gestante, nos dan una cantidad de calorías que se puede trabajar para poder trabajarlas por trimestre, que las trabajamos nosotros. En el primer trimestre solamente se trabaja 85 calorías adicionales al requerimiento normal y si está con desnutrición ya son 500, pero con sobrepeso y obesidad en el primer trimestre no hacemos ningún ajuste de aumento de calorías. Sí lo hacemos en el segundo y en el tercer trimestre para poder equilibrar el peso. Esta es la grafiquita que yo les decía y esta grafiquita a veces la invitación es a que la podamos trabajar y en realidad la grafiquemos, la usemos, porque en muchos de los controles prenatales de nosotros está la gráfica, pero pasa sin pena ni gloria porque nadie le pone la diligencia de realmente, ¿cierto? Entonces es importante hacer para poder mirar cómo va esa mujer en el embarazo, cómo va esa curva, si va ascendiendo, si va plana, si se voló mucho, ¿cierto? Para poder trabajarla. La invitación es a que la llenemos todo. Es enfermería la que hace el control prenatal, el médico general que hace el control prenatal también, no solamente la nutricionista. Esta gráfica es de todos y no solo de nutrición, pero es muy importante mirarla porque cuando graficamos nos damos cuenta cómo va realmente ese paso y es mucho más fácil mirar en la grafiquita que mirar en los cuadritos. Esta gráfica de alta, la vamos a volver aquí un momentico, está desde el 2016. Es reglamentación por la resolución 2465 de junio del 2016 que la tenemos que usar para evaluar embarazadas y también define otros parámetros y otras gráficas de peso y talla para los niños de 0 a 5 años y de 5 años hasta los 16 años que se trabajan sobre estas gráficas. Entonces, no es una gráfica nueva, no es una gráfica, es una gráfica realmente muy amigable que si la usamos podemos hacer una guía muy buena para evaluar ese peso de nuestras mujeres en embarazo. Esta resolución también hace énfasis en algunos micronutrientes que yo les hablaba ahorita, entonces hace énfasis sobre el ácido fólico, el carbonato de calcio y el hierro. En el ácido fólico dice que se debe dar hasta la semana 12, desde la preconcepción hasta la semana 12. El carbonato de calcio se debe cubrir 1.200 miligramos por día. De esos 1.200, 480 miligramos son de calcio elemental y se debe dar a partir de la semana 14. El hierro, el cubrimiento debería ser entre 30 a 60 miligramos y se debe empezar a suplementar en la semana 20. Con el hierro y el calcio es importante aclararle esto a las embarazadas porque se nos olvida decirles que ya se los había dicho al comienzo y es el que entre hierro y calcio debe haber una hora de diferencia en el consumo y ni 2 horas antes ni 2 horas después de hierro o de calcio consumir leche. Muchas de las embarazadas hacen al revés esto, se toman el hierro en el almuerzo porque les decimos que se consuman el hierro con el almuerzo y en el almuerzo toman leche, entonces ya el hierro no se absorbió porque hizo interacción con el calcio de la leche y se perdió, entonces no hubo una buena absorción de eso. También dice que las gestantes que tienen una hemoglobina de 14 y una ferritina de 600 no deben tener suplementación de hierro, pero también hace la aclaración de que si en un examen
sale la hemoglobina en 14, hay que seguir haciendo el seguimiento para mirar si en algún momento del embarazo requiere esa complementación con hierro. Bueno, esto es lo que yo les traía como del embarazo. Me voy a devolver aquí a la gráfica. Eh, es mucha la información, traté de sintetizarla, de hacerla como lo más amigable posible, porque realmente como trabajamos con embarazadas, a veces ustedes tienen quien hace el cálculo, que somos las nutricionistas, pero lo importante es que ustedes como personal de enfermería o personal de medicina, de los ginecólogos y todo, nos ayuden a trabajar esta parte porque también encuentro dentro de lo que veo en la hospitalización que la cita para nutrición se la dan, pero las embarazadas no van. Entonces es importante que nos ayuden a promocionar esta parte porque de ese manejo nutricional, ¿cierto? Va a depender cómo va a tener ese bebé y cómo va a ser el resto de su gestación. Y no solamente ahí, sino que si yo empiezo con un embarazo con una obesidad, aumento 15 o 20 kilos en el embarazo. Esos 15 o 20 kilos que probablemente aumenté en el embarazo, si no los corrijo después en el periodo de lactancia, ¿cierto? Sino que ahí sigo ganando más peso, voy a ser una mujer con obesidad mórbida o con riesgos de diabetes, de hipertensión, y ahí probablemente vuelva y me embarace. Entonces, todos esos riesgos los vamos a asumir nosotros dentro de la atención y va a generar mucho más riesgos para la población. Entonces, la invitación es a que nos ayuden a promocionarnos, no nos cojan pereza, porque la nutricionista no solamente quita cosas, sino la idea es que manejamos educación y les enseñamos a manejar muy bien cómo su alimentación y puedan acceder a la parte de evaluación gestacional y podamos manejar esa nutrición en el embarazo. No sé qué dudas tengan, qué preguntas quieran hacer. Buenos días a todos y todas. Gloria, mil gracias por este espacio tan lindo que nos regala, por ponernos al tanto, pues, como de estas guías y volvernos a organizar frente al manejo y al acompañamiento nutricional de la gestante, que recordemos, pues, es obligatorio que todas las mujeres gestantes durante su periodo gestacional asistan siquiera a una cita de nutrición y ya de ahí pues seguir haciéndoles el acompañamiento. Esto depende de nuestros resultados y que tengamos una población colombiana saludable. Mil gracias por todo, muy chévere la charla. Bueno, aquí me preguntan del embarazo gemelar. No hablamos del embarazo gemelar. Los embarazos gemelares tienen unos aumentos distintos, ¿cierto? Y también las adolescentes, que también es una población que nosotros manejamos mucho. Con esos embarazos gemelares y todo, los rangos y las calorías a veces sí son un poquito más amplias, pero normalmente está más o menos estipulado que entre 16 y 20 kilos de ganancia de peso en un embarazo gemelar, pero hay unas pautas establecidas si son dos o si son tres bebés o si son más. Yo también les quería compartir y se los voy a compartir por los chat para los coordinadores, para que se los hagan llegar. Hay unas tablitas que se las voy a mandar por una fotico de esos de Atalat, para que ustedes miren dentro de esa edad gestacional si está en bajo peso, en el peso normal o en sobrepeso, y ya puedan derivar eso. Aunque la historia clínica de nosotros es súper amigable, y si usted le pone el peso y la talla, ella le calcula el índice de masa corporal. También estamos migrando y les cuento que van a haber unas notas distintas de nutrición porque estamos migrando a una nota de valoración de nutrición y a una nota de nutrición específica que está manejando también unos parámetros muy, muy chéveres para manejar que nos van a quedar dentro de la historia clínica que estamos empezando a hacer pruebas con David en historia clínica para que nos quede mucho más completa. Las gráficas de las adolescentes todavía no son de normatividad en Colombia. Estoy leyéndome el artículo, tenemos que mirarlas, pero también les prometo que las vamos a compartir para que podamos ampliar como esta parte que mucha de nuestra población. Las adolescentes casi siempre son de bajo peso, entonces esas adolescentes de bajo peso hay que aumentar y ganar ese peso con mucho cuidado porque también son muy susceptibles de hacer preeclampsias y de hacer diabetes, que son mucho más riesgos en el embarazo.
No sé qué, no veo aquí como más preguntas. No se les olvide firmar el listado de asistencia. Y bueno, espero que les haya servido. Traté de hacerlo lo más amigable posible para las otras cosas y muchísimas gracias entonces.